Hola, ¿cómo están? Una vez más en una entrega eh, de descripción de problemas de razonamiento lógico para presentar la prueba estandarizada de ingreso a la universidad. Este es un video más para apoyar esa lectura a ciertos problemas de razonamiento lógico que ayuden al repaso de estrategias de solución de estos problemas para afrontar estas pruebas estandarizadas. En este caso, les voy a mostrar que este problema bastante interesante y es en el que se habla de que Juan entrega a domicilio pizzas y gaseosas que transporta en su camioneta. A la camioneta de Juan le caben exactamente 50 pizzas o 300 gaseosas. En este caso es muy importante para la lectura el ver de que esta última proposición es una disyunción, es decir, una o le caben 50 pizzas o 300 gaseosas, es decir, el 100% de la camioneta se puede llenar con 50 pizzas o el 100% de la camioneta se puede llenar con 300 gaseosas. Eso es lo que nos quiere decir y pues de acá pues ya para la pregunta nos dicen, hombre, pues si a Juan le han encargado llevar a una fiesta 20 pizzas, entonces pues por supuesto no ha llenado el 100% de lo que en pizzas pueden tener en el carro. Entonces se pregunta, bueno, y si el resto lo llena con gaseosas, ¿cuántas como máximo puede meter con el espacio que le resta? Entonces así uno diría, bueno, pues nos debemos de enfocar en determinar con las 20 pizzas qué porcentaje del carro hemos llenado, dado que el 100% del carro lo llenaríamos con 50 pizzas y lo llenamos solamente con pizzas. Entonces con 50 veremos que llenaremos apenas el 40% del carro, luego nos quedará el 60% de espacio y si 300 gaseosas se llenan con, eh, bueno, el carro completo, el 100% del carro se llena con 300 gaseosas, pues con el 60%, pues cuántas gaseosas podremos llenar. Y de esa manera veremos que efectivamente el 60% de 300, 180, es el número máximo de gaseosas que podemos llenar cuando tenemos el 60% de la camioneta. Es decir, cuando hemos llenado el 40% con pipsas, es decir, 20 pipsas. Entonces, la respuesta en este caso, las opciones, aquí vamos a guardarlo en el cuaderno y es que las opciones, voy a guardar en la nueva línea, las opciones eran 60, 180, 150 y 200, las opciones de respuesta, sobre cuántas gaseosas como máximo podría meter en la camioneta después de llenarla con 20 pipsas. Entonces, pues la opción correcta será 180, es decir, que la opción correcta de solución va a ser entonces la opción B, nuestra segunda opción, y así entonces tendríamos resuelto el problema. Los conceptos asociados entonces a este problema, entre otros, son cómo determinar porcentajes y como si yo quiero saber una cantidad, cuánto es, qué porcentaje representa de otra cantidad, generalmente mayor, pues entonces simplemente divido. Es que al fin y al cabo el porcentaje se puede entender como una medida relativa y esa medida relativa se obtiene por división. Entonces es una comparación. Luego, siempre para calcular porcentajes, simplemente dividimos las cantidades y así la primera dividida a la segunda me da la representación decimal del porcentaje que representa la primera con respecto a la segunda. Entonces así P sobre T siempre es el porcentaje que en representación decimal P es de T, siendo T la cantidad en el denominador. Entonces así es el primer concepto importante en este caso, el concepto de porcentaje en representación decimal, que hace más fácil el cálculo. Luego uno ya sabe que para pasar un porcentaje en representación decimal,
Para pasarlo a representación porcentual, simplemente multiplicas por 100 y le agregas el símbolo porcentual que conocemos, que es el símbolo de las dos bolitas atravesadas por un slash. Entonces, aquí en nuestro cuaderno presentamos que para la solución, vamos a pasarlo aquí a presentación, yo lo he redactado de esta manera. Con 50 pipsas podemos ocupar el 100% del espacio de la camioneta de Juan. Luego, si Juan ha encargado, le han encargado llevar solo 20, no las 50, pues entonces no ha llenado todo el carro. Entonces, el porcentaje de la camioneta que ocupó con el mismo, es el mismo porcentaje que 20 es de 50. Es decir, 20 sobre 50 divide simplemente para saber qué porcentaje es 20 de 50 y así saber qué porcentaje de la camioneta ha llenado. Entonces, en este caso, si divides 20 dividido 50, simplificas, te queda 2 quintos y 2 quintos efectivamente es 0.4 y 0.4 es la representación decimal del 40%. Luego, entonces, con 20 pipsas, él ha llenado el 40% de la camioneta, luego falta el 60% por llenar y si el 100% de la camioneta se llena con 300 gaseosas, el 60% se llena con 180. Por eso, en el siguiente paso, usted dice, bueno, dame el 60% de 300 y así tendrás que 180 gaseosas es el número máximo de gaseosas que puedes llevar cuando llevas 20 pipsas previamente cargadas en el carro. Y así la opción correcta efectivamente es como dijimos antes, la B, y así termina el ejercicio. Entonces, una cosa que me gusta entre las recomendaciones y advertencias es que en la lectura de estas pruebas fue muy importante leer que el enunciado, notar que el enunciado hablaba de la capacidad de la camioneta cuando se llena solo de pipsas. Bueno, la capacidad es de 50 pipsas. O, al decir la O, está diciendo o se puede llenar el 100% de la camioneta con 300 gaseosas. Entonces, que la disyunción indicaba que no iban a llevarlo de manera conjunta, las gaseosas y pipsas en un principio, o al menos se hablaba de la capacidad total de solo pipsas o solo gaseosas. Entonces, y una idea es la idea para ejercitarse en este tipo de ejercicios es, pues realice ya el ejercicio lo mismo, pero cambiando la disyunción por una conjunción, es decir, entendiendo el ejercicio como Juan entrega a domicilio pipsas y gaseosas que transporta en su camioneta y a la camioneta de Juan le caben exactamente 50 pipsas y 300 gaseosas. Cuando se habla de la I, 50 pipsas y 300 gaseosas está hablando de cuando que vas a llevar en un solo viaje una parte en pipsas y otra parte en gaseosas y que en ella y que en la camioneta caben cuando se llevan de manera conjunta 50 pipsas y 300 gaseosas. Y así la pregunta sería, vamos a bajarla acá, ¿cómo sería la pregunta ya? Pues entonces, si Juan ha encargado llevar a la fiesta 20 pipsas, entonces el número máximo de gaseosas que podrá llevar Juan en su camioneta es. Entonces así uno vería que si disminuye la cantidad de pipsas para llevar conjuntamente, pues entonces pues van a caber más gaseosas. Entonces aquí tendremos un problema de proporcionalidad inversa. Entonces que cuando cambia de O a I, el problema se vuelve un problema de proporcionalidad inversa, mientras que antes el disminuir, cuando estaba con la disyunción, como le indico acá, entonces ya el problema de disminuir de 50 a 20 pipsas hace que se disminuya también de 300 a 180 el número de gaseosas que se puedan llevar. Entonces, cómo cambia el problema ya en este caso, de proporcionalidad directa a uno de proporcionalidad inversa. Solamente con cambiar el conector lógico en una de las hipótesis. Entonces, eso nos invita a leer con cuidado en los exámenes de ingreso a la universidad. Entonces, pues no dejes de compartirnos tus comentarios, de suscribirte a nuestro canal para seguir y darle a la campanita para que siempre te lleguen las nuevas
orientaciones que para resolver problemas de ingreso a la universidad te podemos entregar. En este caso siempre vamos a entregarlos con una estructura en la que te presentamos el problema, las opciones de respuesta, los conceptos asociados, la estrategia de solución y, bueno, el procedimiento de solución y la estrategia, que aquí entonces es una estrategia en primera instancia de pronto de proporcionalidad directa, en este caso, de proporcionalidad directa. Entonces, acá lo voy a agregar, entonces que siempre nosotros vamos a no solamente a solucionar, sino a describir la estrategia de solución. Estrategia de solución en nuestra estructura. Entonces, esa estrategia tiene que ver con utilizar los conceptos de proporcionalidad directa y proporcionalidad, bueno, en este caso sí, el concepto de proporcionalidad directa para determinar los porcentajes ocupados, para determinar los porcentajes de espacio ocupado, digámoslo así mejor, el porcentaje de espacio ocupado, cuando cargas el carro con cierto número de pipsas o de gaseosas. Cuando cargas el carro con cierto número de pipsas o gaseosas. Entonces es como una estrategia de utilizar el concepto de proporcionalidad directa. Cuando uno va a utilizar proporcionalidad directa, eso lo invita a que utiliza el esquema de regla de 3 o simplemente utiliza factores de conversión, que también los puede utilizar, o ciertas, en definitiva, cualquiera de las dos opciones. El uso de factores de conversión y o el uso de regla de 3. Para mí, por ejemplo, factores de conversión, cuando quiero calcular el 60%, multiplico por el factor de conversión, que es la fracción 60 sobre 100, multiplico a 300 para obtener así, multiplico a las 300 gaseosas por el factor 60 sobre 100 para obtener el 60%. Entonces, que una manera de obtener eso es así, con este factor de conversión, o utilizas el esquema de regla de 3. Entonces, en la estrategia te dejo también que para ese cálculo de porcentajes, para el cálculo de porciones y porcentajes, puedes utilizar factores de conversión o el esquema de regla de 3. Esquema de regla de 3, directa, que difiere un poquitico del esquema de regla de 3 inversa. Entonces, ahí es bueno uno resaltar cuál es la diferencia, tenerla muy clara. Si no, me puedes escribir, nos dejan los comentarios y te puedo dar orientación sobre la diferenciación entre el uso de factores de conversión y el esquema de regla de 3 directa y el esquema de regla de 3 inversa. Muchas gracias.